Simona, muchas gracias por recibirme. La primera cuestión sería si puedes hacer una presentación corta. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Yo me llamo Simona Levis, soy miembro fundador de XNet y de 15M para rato, entre otros dispositivos digitales para la transformación social. Muy bien. Esta grabación se enmarca en el proyecto de ver cuál es el papel del ciudadano frente a la sociedad para hacer política, el activismo. La primera cuestión también sería ¿qué es lo que es un activista? ¿Tú te consideras un activista? Sí, no sé si me definiría siempre así, porque es una palabra que luego ya es un poco vetusta, pero bueno, sí, somos gente en acción. Para mí el aspecto un poco gamberro de la cosa en activista no se refleja tanto, pero sí, básicamente soy un activista, no lo vamos a negar. Muy bien. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para participar en la vida pública y mejorar la sociedad sin tener que pasar por partidos políticos y gobiernos? ¿Es algo efectivo? ¿Se puede hacer política sin partidos políticos? Bueno, yo creo que se debe hacer política sin partidos políticos. Los partidos políticos son solo una mínima parte de las posibilidades. Yo creo que lo que yo siempre he hecho conmigo misma es preguntarme por qué. O sea, yo desde muy pequeña, cuando me decían, esto es así, yo decía, esto es así, pero ¿por qué? Entonces, a fuerza de preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la crisis, ha llegado una crisis. A ver, un momento, pero ¿por qué? Etcétera, ¿no? Entonces todo esto a mí me ha ayudado mucho luego a ponerme en acción, ¿no? Buscando el porqué, pues naturalmente uno se pone en acción para encontrar la respuesta. Uh-huh. Y yendo entonces a tu caso concreto, a tu parte activista, ¿cómo haces tu política? Yo empecé pequeñita porque yo con 14 años o así, mi mamá era feminista, en fin, bueno, esta era la época que en Italia era la ley del aborto. Y no había manera de explicar el tema del aborto, en fin, nos pegábamos en los pasillos, era todo un poco complicado y hace ya 30 y pico años. Y entonces, paralelamente me puse a hacer teatro, un poco quería explicar, veía que tenía dificultad en explicar y que antes de haber acabado de explicar ya me habían pegado y viceversa, y entonces me puse a hacer teatro. Entonces para mí siempre el lenguaje, la manera de explicar, los memes, la narrativa, para mí siempre ha sido muy importante para poder explicar lo que yo quería hacer o lo que yo quería defender. Y yo entonces lo hago desde una perspectiva bastante así de guerrilla de la comunicación y de usar herramientas creativas siempre que se pueda. Uh-huh. Tú vamos, te conozco y has hecho haces activismo política desde el teatro, XNet, 15M para rato, otros dispositivos. El multiactivismo ¿qué peligros puede tener estar en todas? ¿No? ¿No sería quizá mejor centrarse como en algo en concreto? Sí, yo en realidad, a pesar que hago muchas cosas, tengo la impresión de que me he centrado en una cosa concreta. O sea, sobre todo es el uso de Internet. Yo he cambiado mi activismo en 2006, cuando me he empezado a meter en temas de Internet y a entender Internet más como filosofía y a darme cuenta que mi activismo, que antes era un activismo más tradicional de izquierda, etcétera, tenía por fin unas posibilidades de éxitos concretos muy seguidos. Y entonces el uso de Internet, entender Internet y ver cómo utilizamos Internet para cambiar las cosas, para mí es lo que yo estoy haciendo. Y luego tiene un aspecto destituyente, que es un poco, en este caso, la lucha contra la corrupción. O sea, para crear una cosa nueva tenemos que quitar toda esta basura que lo paraliza todo. Y el aspecto constituyente, que es más todo el aspecto de defender una democracia del futuro, entonces teniendo en cuenta estas nuevas dinámicas que nos permite Internet y también esta nueva filosofía más en red, más distribuida, sin izquierda-derecha, mucho más transversal y mucho más eso distribuida, no jerárquica y ni horizontal ni vertical, sino más bien en red. Y esto básicamente es lo que yo estoy defendiendo, y como intento defenderlo con ejemplos concretos. Yo tengo 3 hijos que considero mis hijos realmente. Yo no he tenido hijos naturales, y entonces son XNet, que se ocupa de la defensa de Internet en sí mismo como herramienta, etcétera. Luego tengo 15M para rato, que es destituyente, lucha contra la corrupción, entender que las cosas van tan mal porque existen unos responsables. Y luego también el Partido X, que es el dispositivo más complicado, porque cuando uno dice partido enseguida uno dice partido, pero es un partido apartidista y quiere ser un espécimen de cómo justamente los partidos deben dejar de tener tanta importancia
porque como tú muy bien dices, en realidad la política es en muchas otras acciones cotidianas, ¿no? Y los partidos, el partido X quiere quitarle toda esta aura de importancia a los partidos y decir que los partidos no son más que un nodo más en una red distribuida de muchas acciones. Uh-huh. ¿Qué consecuencias te parece a ti que tiene el ser un activista? O sea, toda esta exposición personal, tú también eres una persona que en estos proyectos eres muy visible, ¿no? Y que pones la cara para estos proyectos. El que crearte enemigos, no sé, ¿qué problemas puede tener? Bueno, para mí a mí es mi pasión, o sea, yo hago esto día, noche, etcétera, o sea, es mi vida, mi pasión, mis hijos, mi familia, mis compañeros de lucha son mi familia, y entonces para mí todo esto es muy positivo, sobre todo, repito, desde que he entendido el activismo tecnopolítico, o sea, la relación con Internet, porque desde entonces, en lugar de pasar de fracaso en fracaso, la única victoria ha sido la ley del aborto con los 14 años, pero desde que trabajo con tema de Internet veo victorias muy concretas, también al haber dejado mi país, porque en Italia sí que creo tendría mucho más peligro, pero bueno, hay muchísima satisfacción. Ahora, también yo tengo muchísimos enemigos, enemigos que a veces me inquietan mucho, también por ser mujer, por ser una mujer con autoridad y que no se calla, entonces hay mucho machismo, también tengo un carácter fuerte, entonces también soy difícil, eso no digo solo que sea culpa de los demás, pero yo me he creado una cierta defensa de unos ataques un poco irracionales, también por mi nombre, yo tengo un nombre judío, aunque yo estoy muy en contra de la política de Israel, pero esto no me salva de tener constantemente ataques antisemitas solo por el nombre, de personas que ni me conocen. Y luego ataques de personas que sí conocen mi trabajo y que son oponentes, pero además hay una virulencia especial, yo creo, hacia mujeres fuertes, hay una virulencia especial. Pero bueno, yo estoy rodeada de compañeros tremendamente buenos y afectuosos y además buenos en las luchas, y entonces me siento relativamente tranquila y tengo también el amor y el respeto de mucha gente, y yo tengo muchísima gente que respeto y amo, por lo cual el balance al final es muy positivo. Muy bien. Y para acabar, ahora yo te pediría que le dieras un consejo, o qué consejo le darías a una persona que quiera cambiar la sociedad, pero que nunca ha hecho nada activamente, ¿no? Que se sienta solo, que piensa que no puede, que no se ve capaz, que no sabría por dónde empezar, nunca ha protestado, nunca está asociado a lo mejor. O sea, ¿qué le dirías tú a esa persona que tiene dentro de sí como ciertas ganas de, pero nunca ha hecho nada? ¿Cuál sería tu consejo? Vale, cuando uno está muy solo y muy aislado es difícil, porque yo creo que hay que encontrar un poco de persona, pero a diferencia de lo que se cree, yo creo que encontrar pocas personas, que de hecho es mejor hacer las cosas entre 3 que no hacer las cosas entre 10, 15, 20, 30 o 100. Entonces, con 2 o 3 personas, porque a veces hay momentos de bajón, quizás persona que no sea muy activa, pero con la que puedes al menos hacer pequeños brainstorming, yo creo que así ya se puede empezar. Y a partir de ahí, yo creo que hay que partir de cosas pequeñas, o sea, de hacer, como tú decías, ¿no? Una cosa. Igual esto de Rodrigo Rato no ha sido una cosa pequeña, ¿no? Pero se decía, los banqueros son responsables de la crisis. Vale, vamos a buscar uno concreto y vamos a empezar un experimento con uno, ¿no? Igual Rodrigo Rato es un ejemplo un poco grande, pero también en cosas pequeñas, o sea, empezar por una cosa pequeña, no de una teoría muy complicada, sino una cosa muy concreta, un poco también eso, como las cosas que haces tú, ¿no? Ver esta queja hasta dónde me lleva. Y intentar no ser rabioso, porque yo soy muy rabiosa, o sea, hay cosas injusticia que me hacen rabiar mucho, pero hay que saberse proteger, porque si uno empieza atacando con rabia, recibe muy fuerte. Entonces hay que intentar estar sosegado siempre que se pueda y poco a poco ir avanzando. Esto es lo que creo que se puede hacer, y si uno tiene un objetivo que bastante pueda abarcar, acabará teniendo resultados. Y la otra cosa que sí que decir, intentar, una vez que uno ha empezado un poco su camino, ponerse en red con otros. Yo creo que no hay que unirse en general, porque ya sabemos, ya unirse es complicado, ya entre dos, ya incluso las parejas son complicadas, o sea, pequeños grupos muy bien, pero sí unirse, intercambiar y intercambiar sin
mezclarse te alivia a veces o te da buenos consejos o en todo caso el placer de ver que hay otra gente que también lo está haciendo y tener recíproco respeto y admiración, esto es una cosa que llena mucho y que ensancha el corazón, creo. Muy bien, pues muchísimas gracias.